Ya está. Y voy a compartir la pantalla. Bueno, están viendo todas las láminas, ¿verdad? En realidad, como pueden darse cuenta, ya habíamos terminado la clase pasada y me regreso a este punto simplemente por si hay dudas sobre el algoritmo para reconocer cadenas de un lenguaje independiente del contexto, el CKY, como es conocido por las iniciales de los creadores. Eh, no sé si alguien tiene alguna pregunta, ya sea sobre el algoritmo en general o sobre el ejemplo que vi. Recuerden que la idea pues es muy sencilla, ¿no? Lo que hacemos es segmentar la cadena primero en pues, los segmentos más pequeños posibles, que son de un solo carácter, aprovechando que tenemos una gramática en forma normal de Chomsky, y vamos construyendo progresivamente segmentos más grandes, considerando que símbolos no terminales podrán generar sus segmentos hasta que finalmente tenemos un segmento del tamaño de la cadena original y ese segmento nos debe contener como uno de los símbolos no terminales que lo generan el símbolo inicial de la gramática. Si no es así, entonces la cadena no puede pertenecer al lenguaje, ¿no? Podría ser incluso que la cadena nos diera un conjunto vacío de símbolos no terminales que la generan, es decir, no hay forma de generarla con las reglas de producción y entonces, pues bueno, es bastante claro que la cadena no está en el lenguaje. Vi dos ejemplos, recordarán eso, uno con la cadena ABA, que sí está en el lenguaje de palindromas, y otro con la cadena BBA, que no está, y sin embargo el procesamiento nunca nos da, bueno, no nos da base al final, nos da el símbolo C, pero como C no es el símbolo inicial de la gramática, no la podemos aceptar. Tendría que estar aquí incluido este conjunto S también. O sea, podemos tener más de uno, pero si no está S, rechazamos. Bien, entonces, con eso concluí esa parte del curso. Ya podremos fijar fecha de la segunda tarea. Entonces, yo les propongo que sea para el martes. A ver, déjenme ver el calendario. Tenía aquí el calendario a la mano. Un momento, por favor. Ah, lo cerré por error. Permítanme, voy a volverlo a abrir. Aquí lo tengo ya. Bien, entonces voy a cambiar al calendario para que todo el mundo lo pueda ver. Un momento, por favor. Bien. Ahí, este es el calendario oficial de la UNAM, aunque el calendario no corresponde exactamente al que estamos llevando en la facultad este semestre por el paro que hubo en la facultad. En realidad no es tan importante que no corresponda a ese calendario, porque lo que quiero ver es simplemente que no vayamos a cometer el error de poner una actividad en la semana de asueto que tenemos en abril, ¿no? Entonces, yo creo que podríamos pensar en entregar la tarea. Mm, déjenme ver. Si hacemos réplica el jueves de la próxima semana y el viernes pierden una ayudantía, ¿no? Ese es el problema. Ajá. Y no puede ser el 12 porque el 12 es feriado, ¿se dan cuenta? Ahí está. Entonces, mm, pues podríamos pensarlo para que tengan al menos una ayudantía más para la noche del 19. ¿Qué les parece? Lo mismo, la medianoche del 19 de abril. ¿Les parece una fecha sensata? Tendrán toda la Semana Santa para trabajar bueno, perdón, la semana de asueto. Voy a usar un lenguaje laico para referirme ya. Tendrían toda la semana de asueto para trabajar en la tarea. ¿Les parece bien? Sí, profe, a mí me parece bien. A mí Bien, también. entonces, bien, qué bueno. Muy bien. Entonces, si no hay objeciones, déjenme entrar de una vez a Google Classroom para poder hacer el registro
de la tarea y que reciban el aviso. Esto toma un par de minutos nada más. Déjenme ver, entonces quedamos que es el martes. Aquí está, tarea 2. Vamos a editar entonces esto. Pero de momento no me está dejando poner la fecha de entrega. Google se empeña en cambiar las configuraciones de sus programas todo el tiempo. Y aquí está, ya me dejó entrar. Bien, entonces vamos a poner fecha de entrega. Está por poner el 15 de marzo. No creamos que no, que va a ser hasta... No sé por qué propone esa fecha, ¿no? Ah, claro, permítanme, aquí hay un problema. Es la tarea anterior, por eso es que no me deja editarlo. Eso fue un error muy tonto. Entonces, a ver, aquí está. Bien. Eh, mm, ya sé qué pasó. Esta tarea la registré como material, no como tarea. Entonces necesito cambiar la naturaleza de esto. Esto me va a llevar demasiado tiempo. Entonces, les pido por favor que me dejen hacerlo después para que no robamos más tiempo de la clase. Y voy a ponerle entonces aquí. Quedamos que es el martes 19 a las 23:59. Listo. Bien, ya no tengo. Bueno, entonces voy a cerrar esta parte y bien, vamos a hacer lo siguiente. Como ya terminé este tema, les había dicho que había un tema que yo no había contemplado para el curso y que voy a presentar el día de hoy. Y entonces, pues, esto no va a contar para la tarea, pero es un tema interesante y podemos emplear la sesión de hoy para ver para esto. Bien, tengo mensajes en el chat. Todo el mundo está con la fecha de tarea. Bien, perfecto. Entonces, permítanme compartir. No preparé láminas para esto. Las estoy tomando de un curso previo. Eh, entonces, pues, van a ver que cambia un poco la presentación, pero es básicamente lo mismo que estamos viendo aquí. Permítanme, hay dos alumnos que quieren entrar. Ya está. Aquí está. El teorema de Chomsky y Schutzenberger. ¿Se acuerdan que les mencioné que los lenguajes de Dake eran lenguajes muy importantes en el sentido de que nos decían mucho sobre los lenguajes independientes del contexto? Pero eso lo dejé simplemente como un enunciado de que, pues sí, son interesantes, ¿no? Pero no dije en concreto cómo. Este teorema nos dice específicamente eh, cómo podemos ver esa relación entre lenguajes de Dake y un lenguaje independiente del contexto arbitrario. Vean, la idea es la siguiente. Tomamos aquí un lenguaje independiente del contexto arbitrario, digamos L, y entonces a partir de esto, podemos afirmar que existe un número natural y existe un lenguaje regular y un homomorfismo, que es un homomorfismo, ahorita lo explico, me parece que lo he explicado muy rápidamente al principio del curso, pero si no, ahorita lo voy a explicar. Bueno, mira, aquí tengo una nota de eso. Es un homomorfismo que nos dice lo siguiente. El lenguaje en cuestión, el que estamos estudiando, es estructuralmente igual a la intersección de un lenguaje de Dake y un lenguaje regular. El homomorfismo es el que nos permite afirmar esta identidad estructural. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que por cada construcción que ustedes puedan hacer en el lenguaje original,
hay una construcción en un lenguaje de Dake, intersección con un lenguaje regular que equivale a eso. Ajá. El homomorfismo nos permite notar esa equivalencia. Vamos a definir brevemente qué es un homomorfismo. Un homomorfismo entre lenguajes es una función que mantiene que es invariante con respecto a la concatenación. Es decir, yo le aplico la función h, este homomorfismo, a la concatenación de las cadenas alfa y beta, y esto es exactamente igual a aplicarle h alfa, h beta, me da dos cadenas aquí en gamma, y pues lo que hago es concatenarlas. Es decir, eh, la función me respeta la concatenación, y en pocas palabras, si yo les digo cómo funciona la h para cada carácter del alfabeto, pues estoy escribiendo la función h para cualquier cadena posible. Entonces, eso hace el morfismo. Dice, estructuralmente son lo mismo. ¿Por qué es importante esto? Significa que en realidad, a pesar de toda su aparente variedad, los lenguajes independientes del contexto son todos muy parecidos, son un fragmento de los lenguajes de Dake, que es lo que estamos diciendo, ¿no? Que podemos verlos de alguna manera y simplemente las construcciones que hacemos corresponden pues, a la introducción de un tipo de paréntesis particular, ¿no? Entonces, esa es la idea. Recuerden, no lo mencioné al principio, pero recuerden que un lenguaje de Dake es simplemente un lenguaje de paréntesis anidados en el que tenemos n clases de paréntesis. Bien. Más bien tenemos n clases de paréntesis. Bien. Bueno, entonces aquí, ¿cómo vamos a demostrar que este es el caso? Vean, porque es una afirmación muy fuerte. A lo mejor a ustedes no les parece, pero esta idea de que no importa cómo se ve su lenguaje independiente del contexto, en el fondo es un lenguaje de paréntesis, es una afirmación fuerte, ¿no? Entonces, voy a demostrarla de la siguiente manera. Voy a tomar un lenguaje independiente del contexto y me voy a concentrar en una gramática en forma normal de Chomsky para este lenguaje. Nuevamente, epsilon es irrelevante. Un homomorfismo que mantenga las propiedades que tenemos aquí nos va a mandar epsilon a epsilon, para que efectivamente se mantenga esta propiedad que está en este renglón. Entonces, pues epsilon no importa, lo que importa son todas las demás cadenas y por lo tanto puedo tomar una gramática en forma normal de Chomsky que me genere el lenguaje. Y lo que vamos a hacer es lo siguiente, pues la gramática va a tener ciertas reglas de producción, no sé cuántas sean, pero vamos a indizarlas utilizando las letras griegas. Y si se me acaban, pues pongo las letras griegas con subíndices, es lo de menos, ¿no? Lo hago con letras griegas para que quede claro lo que voy a hacer, para distinguirlas de cualquier otra construcción del lenguaje, porque no estoy usando letras griegas en producciones. ¿Se acuerdan que uso mayúsculas para no terminales y minúsculas para terminales? Entonces ya tengo las letras griegas que denotan cada una de las reglas de producción. Y pensemos que, por ejemplo, la regla pi es la regla que me convierte A en B seguido de C. Es forma normal en Chomsky, entonces tienen que ser dos terminales. O bien puedo tener esta otra regla, ¿no? A se convierte en A minúscula. Vamos a ver qué pasa en el primer caso, en el caso de que pi sea una regla de este estilo. Entonces, lo que hago es introducir una nueva regla pi' que va a tener este formato, vean. A se va a convertir en esta cadena. Ajá. Obviamente pi' pertenece a es una gramática que no tiene forma normal de Chomsky porque nos va a generar lo siguiente. Vean, mi lenguaje de símbolos, mi alfabeto de símbolos terminales van a ser paréntesis. Aquí los pongo con corchetes pues porque se distinguen mejor, pero esa es la idea. Tenemos paréntesis. Y los paréntesis van a ser de muchos tipos. Por cada regla de producción voy a tener dos pares de paréntesis posibles. El primero, uno con un 1 arriba y la pi abajo, lo que hace es encerrar el primer no terminal de mi regla original. Y el segundo par de paréntesis encierra el segundo terminal. Ajá. Entonces tengo esta cadena, esta regla de producción pi'. Suponiendo que la regla pi sea una regla terminal, es decir, no me genera un par de no terminales, en ese caso lo que genero son los 4 paréntesis sin nada en medio. Ahí está, sin símbolos. Entonces, por cada regla original, vean, puedo poner una regla de este estilo, ¿no? Ajá, entonces mantengo el mismo número de reglas que antes y lo que hago es cambiar pues, mis terminales anteriores por paréntesis. Mis nuevos terminales ahora son paréntesis.
Ajá. Si yo tenía, digamos, K reglas, ahora voy a tener 2K tipos de paréntesis y por lo tanto, como cada tipo de paréntesis incluye el que abre y el que cierra, tengo 4K terminales. Bien. Entonces, ya que hago eso, vean cómo, obviamente, lo que dije, mi símbolo, mi alfabeto de símbolos terminales son todos estos paréntesis nuevos que puse. Mis reglas de producción, pues, son estas pi prima que acabo de presentar, y la gramática prima va a ser, pues, estos símbolos terminales, los mismos no terminales que antes, el mismo símbolo inicial, y mis reglas de producción son las nuevas, las primas. Entonces, ya que tengo esto, vean cómo yo lo que puedo ver claramente es que tengo una cosa que es un lenguaje, es un subconjunto de un lenguaje de Drake. ¿Se dan cuenta? Porque estoy generando expresiones que contienen paréntesis, ya sea anidados o que concatenan expresiones con paréntesis anidados. Eso es un lenguaje, eso cumple con que es un lenguaje de Drake. Entonces, ya que observen que tengo aquí que el lenguaje generado por esta gramática prima es un subconjunto, entonces, de un lenguaje de Drake. Ahora, yo en el teorema estoy diciendo algo más fuerte. No nada más es un subconjunto del lenguaje de Drake, es un subconjunto que resulta de intersectar el lenguaje de Drake con un lenguaje regular. Ajá. Esto también es un resultado bastante fuerte, pero no debe extrañarles. No sé si ya algunos de ustedes ya llevaron el curso de compiladores, pero los que lo van a llevar van a darse cuenta que un compilador lo que hace es analizar las cadenas de un lenguaje, bueno, de un alfabeto, y decidir si esas cadenas corresponden a los programas de un lenguaje de programación. Y ese análisis tiene al menos dos fases. En la primera fase lo que hacen es lo que se llama un reconocimiento léxico. Ven que si ciertas cadenas cumplen con algunas restricciones que se expresan en términos de expresiones regulares. Y después se pasa al análisis sintáctico, en el que lo que hacen es ver reglas de un lenguaje independiente del contexto y ver si el programa cumple con esas reglas. Entonces, aquí básicamente estamos diciendo que es posible hacer eso para cualquier lenguaje, porque en el fondo el lenguaje contiene partes que corresponden al lenguaje regular y partes que corresponden a un lenguaje de Drake. Y entonces podemos utilizar herramientas universales para construir compiladores. Esa es un poco la idea de lo que podamos sacar, la moraleja de este teorema. Bien, entonces vamos a ver qué está pasando aquí con la parte de lenguajes regulares. Quiero que observen que el lenguaje generado por esta gramática prima cumple algunas restricciones adicionales. Tenemos que para cualquier pi en mis reglas de producción original, resulta que en la pi prima respectiva vamos a tener que el símbolo de paréntesis 1 marcado con esta pi que cierra, está seguido inmediatamente por un paréntesis que abre de tipo 2 marcado con la misma pi. Entonces, esta es una cosa constante. Ahora, ¿qué otra constante tenemos? Tengo que ningún símbolo marcado con un paréntesis que cierra 2 está seguido por un paréntesis que abre de alguna otra regla. Piensen por qué, porque lo que hago es generar a partir de ese primero dos no terminales, y entonces pues lo que haga después va a ser cosas anidadas entre los paréntesis que genere la primera fase, o si genero directamente un símbolo terminal, lo que voy a tener son 4 paréntesis de solo de este tipo, del tipo pi. Entonces esto no pasa. Ahora, si mi regla es de este estilo, entonces resulta que este va a estar seguido por un paréntesis, este paréntesis que abre de tipo 1 va a estar seguido por un paréntesis que abre de tipo row, donde row es una regla de esta forma. B, es decir, el primer no terminal que aparece aquí, se convierte en algo. Y lo mismo pasa para este paréntesis de tipo 2. Aquí lo que vamos a tener es que va a estar seguido por un paréntesis de tipo 1 que abre de alguna regla, digámoslo, Z, donde Z va a ser la transformación de la letra C. Entonces, así es. Ahora, para paréntesis, para reglas terminales, lo que tengo es que el paréntesis que abre de tipo 1 de esa regla está seguido forzosamente por estos paréntesis, por el tipo 1 que cierra, el tipo 2 que abre y el tipo 2 que cierra, todos asociados a la misma regla.
Y finalmente, lo que tenemos es que si ustedes generan a partir de alguno tendrá una cadena alfa, entonces alfa siempre va a empezar con un paréntesis que abre de tipo pi para alguna pi, alguna regla de producción que tiene a esta A del lado izquierdo, porque pues lo generamos a partir de ahí. Entonces, observen estas cinco restricciones y espero que les quede claro que estas restricciones se pueden expresar, o más bien cumplen con lo necesario para formar un lenguaje regular. Entonces, se pueden definir en términos de expresiones regulares. Bien, vamos a regresamos a verla. Esta, obviamente, ¿no? Es este carácter seguido por este. Pues no hay cosa más fácil de expresar en expresiones regulares que pues concatenando símbolos. Esto, pues sabemos que por el operativo de negación en patrones, que es reductible a expresiones regulares, pues también se puede expresar por expresiones regulares. Tenemos que, por otro lado, decir que este siempre está seguido de este cuando tenemos una regla así, pues también se puede decir con expresiones regulares. Esto, pues obviamente es una expresión regular que está formada por los cuatro paréntesis juntos, ¿no? No hay mayor problema. Y finalmente, esta otra afirmación, pues también es muy fácil de decir. Si empiezo con A, pues lo que hago es decir, pues mira, la expresión va a empezar con un paréntesis que abre de tipo pi y marcado por 1, donde la regla pi me genera algo a partir del término terminal, ¿no? Entonces ahí está. Todos son expresiones regulares y entonces este lenguaje, un lenguaje que cumpla de 1 a 5, es decir, la intersección de lenguajes que cumple cada una de estas restricciones, es un lenguaje regular. Vamos a llamarlo R sub A para cada uno de los no terminales que tenemos en nuestra gramática. Tenemos un R sub A. Y entonces lo que hacemos es lo siguiente. Vean, si yo genero una cadena alfa a partir de un símbolo no terminal en mi gramática prima, entonces esa cadena alfa pertenece a la intersección de un lenguaje de Drake, eso lo hemos visto, con este otro lenguaje. Entonces eso es bastante fácil, es un lema muy obvio, ¿no? Si yo estoy diciendo CRA son los que cumplen de 1 a 5 y alfa pues lo está cumpliendo, entonces debe ser el caso. De todas maneras, más adelante doy más argumentos de por qué este lema es cierto. Ahorita me lo salto para no interrumpir la demostración. Vamos a suponer que es verdadero por el momento. Entonces, ya con esto, con este lema, yo voy a definir el homomorfismo, porque recuerden que el teorema lo que nos dice es, para cualquier lenguaje independiente del contexto, existe este homomorfismo que convierte el lenguaje, o que convierte un lenguaje de Drake particular intersectado con un lenguaje regular en cadenas de este lenguaje del que partimos. Y eso es lo que estoy diciendo acá. Tengo que decir entonces cómo se ve el homomorfismo. Bien, el homorfismo es muy fácil. Es trivial realmente una vez que ya tenemos toda la construcción anterior. Si pi es una regla de tipo A, se convierte en los terminales B y C. Entonces el homorfismo me dice, pues es muy simple. Todos los paréntesis asociados a esta regla, mapeados a épsilon. Ah, bien. Bueno, está bien. Entonces desaparecen, ¿no? Y si la regla, en cambio, es una regla terminal, A me genera A minúscula, entonces lo que haces es esto. El homorfismo te convierte el paréntesis de tipo 1, pi, en esta regla, a la letra A, al terminal, precisamente de este lado, y todos los demás pues los manda a épsilon. Entonces, pues si uno lo ve y dice, bueno, claro, entonces si yo te doy una cadena de paréntesis, y te digo, a ver, esta cadena de paréntesis que es de un patio de lenguaje de Drake y un lenguaje intersectado con un lenguaje regular, conviértemela en una cadena del lenguaje original, del lenguaje L. Y la respuesta es, pues así la convierto de esta forma. Y pues se dan cuenta que pues es muy obvio que va a funcionar, ¿no? Que nos va a dar el lenguaje original haciendo este tipo de cosas. ¿Por qué? Porque cada paso de la generación de una cadena de lenguaje regular está replicada por esta sucesión de paréntesis y al final estos paréntesis auxiliares que nos sirvieron para marcar dónde estamos aplicando reglas del lenguaje de la gramática original,
pues ya no son necesarias y simplemente lo que hacemos es reemplazar los paréntesis que nos generan terminales por el terminal respectivo. Entonces, así como funciona este teorema. Todo esto, por supuesto, depende de la verdad de este lema, ¿no? Y la verdad de este lema aparece en la siguiente lámina. Vean. Si yo tengo un símbolo no terminal y genero una cadena alfa, entonces la cadena debe estar aquí y viceversa. Si está aquí, debe ser posible generarla a partir de el no terminal respectivo. Bien. En una dirección es bastante obvia, ¿no? Luego que es por inducción de producciones. Aquí, perdón, esta N y esta N no son las mismas. Entonces, esto es un error notacional mío que acabo de notar. Esta, piénsala como una M. Ajá. El número de producciones, no es esta N de aquí. Entonces, ¿por qué es bastante obvio? Porque piensen que pues lo que están ustedes haciendo es que a la hora de generar cosas, generan cadenas que cumplen con un lenguaje de Dake. Son paréntesis anidados, es lo único que estamos generando. Entonces, está en algún Dake, ¿no? Para alguna N. Y por otro lado, siempre cumplen las restricciones de 1 a 5, y este lenguaje está definido como las cadenas que cumplen las restricciones de 1 a 5 generadas a partir de A. Entonces, en esta dirección es trivial. El caso interesante es, si ustedes toman algo aquí, es posible entonces generar la cadena alfa a partir de A. Esa es la parte interesante. Entonces lo que hacemos es tomar eh, cadenas que están aquí. Y voy a hacer inducción sobre la longitud de estas cadenas. Ajá. Ahora, la inducción tiene que ser, pues, cuidadosa por más bien, tiene una ventaja, más que ser cuidadosa. Parte del hecho de que todas las cadenas que están aquí, como son paréntesis anidados y como además tienen estos pares, pues tienen que ser un múltiplo de 4. Se dan cuenta porque siempre incluyen 2 paréntesis de estos y 2 paréntesis de estos. Entonces la longitud de las cadenas que están ahí, pues son un múltiplo de 4 y la cadena previa no es la longitud menos 1, sino la longitud menos 4. Esa es la idea. Entonces, inducción funcionaría así, ¿no? Entonces, en realidad, no necesitamos preocuparnos tanto por eso. Simplemente observen que alfa debe ser una cadena de este estilo. Paréntesis 1 de tipo pi que abre, paréntesis 1 de tipo pi que cierra, con algo aquí en medio que voy a llamar beta, y después paréntesis 2 de tipo pi que abre, y al final un paréntesis 2 de tipo pi que cierra, y en medio algo, llamémoslo beta y gamma. Ajá. Entonces, la cadena se ve así y puede ser que esta cadena haya sido generada en su paso final por una regla de este tipo o una regla de este tipo. No sé cuál, voy a suponer primero que es una regla de este tipo. Entonces, ya que supongo que es una regla de este tipo, por hipótesis inductiva, lo que yo tengo que decir es, bueno, claro, mira, esta es la regla que aplicaste y entonces lo que tienes que, la beta que está aquí, te la generó B y la gamma que está acá, te la generó C. Esa es la hipótesis inductiva. Es decir, en el último paso, pues no sé qué ocurre, pero en los primeros sí funciona, ¿no? Debe haber funcionado. Entonces, B me generó beta, C me generó gamma, y además beta y gamma deben satisfacer las condiciones 1 y 5. Por lo tanto, pues si satisfacen las condiciones 1 y 5, vean que la construcción que incluye a beta y a gamma como parte de sus componentes, también cumple 1 y 5. Aquí tenemos que empieza con este, en medio tiene estos dos, termina con este y no sigue nadie, ¿no? Entonces, ahí está, cumple de 1 a 5. Y por lo tanto, esta cadena está aquí, pero además, como estas cadenas están aquí, esta cadena claramente, la cadena completa también está aquí, porque los paréntesis se van balanceando, ¿se dan cuenta? Entonces, pues debe ser parte de un lenguaje de Dake. Y por lo tanto, en caso de que yo hubiera aplicado esta regla, lo que tengo es que efectivamente, a partir de un no terminal, voy a generar la cadena respectiva. Es decir, se cumple este dado. Ahora, ¿qué pasa si hubiera sido una regla de este estilo? Pues esta es todavía más simple, se dan cuenta, porque resulta que beta y gamma no fueron generadas por ningún no terminal. Simplemente aquí lo que tenemos es puros paréntesis, beta y gamma son vacías.
porque las reglas de ese estilo, ¿se acuerdan? No meten nada en medio. Ajá, no son, son reglas que ponen 4 paréntesis concatenados, así seguiditos. Ajá, entonces, pues obviamente una cadena donde beta es epsilon y gamma es epsilon cumple con 1 a 5, ajá, pertenece al lenguaje de Drake y por lo tanto, pues sabemos que está aquí, pero no solo está aquí, sabemos que la puedo generar a partir de esta regla, que es lo que me interesaba decir. Entonces, pues ya está. Tenemos que se cumple esto y el teorema de Chomsky-Schixenberger es verdadero, lo cual nos da en su momento nos daba una herramienta teórica para pensar, claro, debe ser posible construir herramientas universales para lenguajes independientes del contexto, compiladores universales, dado que en última instancia estamos lidiando con una eh, combinación de partecitas que se construyen a partir de un lenguaje regular y partes que se construyen a partir de un lenguaje de Drake. Entonces, no puede ser más complicado que un lenguaje de Drake. Y un lenguaje de Drake es pues algo bastante simple, ¿no? Es una cosa que se puede estudiar de manera arbórea, muy sencilla. Entonces, pues debe ser posible compilar eh, un lenguaje así, simplemente postulando un árbol sintáctico que nos genera la expresión y pues estudiando la estructura de ese árbol sintáctico. Eso nos da la parte de análisis sintáctico de un compilador. Ahora, pues digo, por tantos años después de este teorema, pues no solo sabemos que es así, sino que ha habido amplia oportunidad de estudiar esto y de encontrar algoritmos más eficientes que lo que sugiere Chomsky-Schutzenberger, ¿no? Pero en su momento, pues, fue una demostración algebraica de mucho valor, ¿no? Bien, ¿preguntas? ¿No? Bueno, entonces yo sugeriría terminar por hoy eh, y continuar el lunes, porque empezaremos ya el lunes con el tema 3. Entonces, pues para no apresurar las cosas y creo que vamos bastante bien, lo cual me da la esperanza de que aunque las réplicas se prolonguen mucho, se comen más de una clase a diferencia de los exámenes, de todas maneras al final nos van a quedar días suficientes como para que ustedes puedan presentar con tiempo sus tareas y pues tengan un periodo de exámenes más tranquilo del que suelen tener en mis cursos. ¿Alguna pregunta? Todo bien, profe. Bien, perfecto. Entonces dejo de compartir y pues si no hay nada más también detengo la grabación